Bueno, jóvenes, estamos en el quinto puerto más grande del mundo, el puerto de Busan. Em, Estoy aquí en la estación de ferry. Estos barcos que ustedes ven acá en el término del día viajarán posiblemente a Osaka, que es el puerto de entrada preferido, digamos, de pasajeros y mercancía entre Busan, Corea y Japón, porque estamos muy cerca de la costa japonesa. Y aquí un pasaje en el más barato va a estar valiendo entre 140 a 145 dólares. Y si es ida y vuelta, el más barato posiblemente esté entre los 200 y 250 dólares. Hace un mes empezó el otoño, de tal manera que es normal ya esta bajada de temperatura. Aquí debemos estar entre unos 15 y 18 grados centígrados. Sin embargo, como es puerto abierto, pues la brisa llega muy fácil y bastante fría. Eh, si así está Busan, hacia el centro de Japón debe estar bien complicado. Y hacia el norte de Japón, no es recomendable visitarlo en estos días. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean aquí el puente que pasa por encima de la salida de puerto de los ferry, y que pues es parte, digamos, de la arquitectura especial de este puerto tan impresionante. Esas grúas que ustedes ven allá, eso se llama una grúa pórtico. Eh, Esas grúas están ancladas ahí a puerto. Algunas tal vez están al fondo, tienen una posibilidad de maniobra básica mínima. Al soltar su ancla entra a los containers, que en la parte superior pues tienen unos huequitos, unos espacios donde entran los brazos de la grúa pórtico. Y con este fondo y este barco a toda velocidad, y haciendo un pequeño paneo para que veamos un pequeño ferry de los que está acá presentes. Vamos a empezar esta sesión para hablar de la política económica. Y la política económica es diferente de la economía política. Y muchos de los informes que manejan las revistas como The Economics empieza por ese tipo de informes, por los de política económica. Y ya van a ver ustedes por qué. La economía política es un término de la antigua Grecia. Esto hace referencia a lo que ellos denominaban como la economía regia. Y esa economía regia, pues simplemente era aquella capacidad de administrar los recursos de lo que era el centro y el núcleo de la sociedad de la antigua Grecia, la familia. Y esa capacidad, esa disposición para manejar los recursos, los egresos e ingresos, eso era lo que se denominaba como la economía regia, que después, muchos siglos después, llegando aquí al pasado siglo XX, fue lo que se formalizó como la economía política, que es esa ciencia que se encarga de estudiar
la manera de administrar los egresos e ingresos de un país. Mientras que vemos al fondo la llegada de un ferry, un pequeño ferry, la diferencia con la política económica, para continuar, es la política económica hace referencia a todos esos instrumentos, todas esas herramientas de la economía que nos sirven para prever, para proyectar, para controlar la economía de un país. La política económica tiene una herramienta de largo plazo y muchas veces es la que se estudia en materia de proyectos que influyen en una inversión también de largo plazo. Si por ejemplo yo viniera aquí a invertir al puerto de Busan, tendría en cuenta este instrumento que es por excelencia el que hace entender qué se va a hacer en esa materia en el largo plazo, en un país, en una región, en una ciudad, en un grupo de países, y es lo que se denomina como planes. Un plan es un instrumento de largo plazo de la política económica, es esa proyección de largo plazo. Y los planes en la política económica a su vez están divididos y se dividen en programas. La política económica tiene otras herramientas, otros instrumentos que son los que me sirven a mí para medir y para saber si la misma es efectiva o simplemente se trata de una proyección que se incumple una y otra vez, lo cual pues me haría a mí pensar, entre otras, que estamos hablando de un país o de un grupo de países que no cumple las reglas de juego en materia económica. Esas herramientas dependen de cada una de las divisiones de la política económica. La política económica está dividida en 4. Política macroeconómica, política microeconómica, política macro, política micro y política regional, y una que a veces se nos olvida, que aunque ustedes no lo crean se relaciona a veces muchísimo con los negocios, sobre todo en América Latina: la política social. Esas herramientas de la política económica que les estaba yo diciendo dependen de cada una de esas políticas. Por ejemplo, la política macroeconómica a su vez está dividida en política fiscal, política monetaria, política cambiaria y política financiera. En algunas partes la financiera la denominan como política bancaria. Lo que pasa es que la financiera abarca muchísimo más que el concepto solamente de banco. Esas herramientas que les dije, les voy a dar un ejemplo. La política macro a su vez está dividida en 4. Y una de esas divisiones es la política cambiaria. Esa subdivisión de la política macro tiene una herramienta básica que le sirve a uno para medir, para cuantificar, para saber su efectividad y su rumbo. Es el tipo de cambio. Otra división de la política macro es la política fiscal.
Entonces esa política fiscal, por ejemplo, tiene dos herramientas que sirve también para medir la efectividad, su capacidad. Y es el gasto público, que es lo que gasta el Estado, y los impuestos. Entonces esas son las herramientas básicas de la política económica.